Antes de dar el sí, quiero, necesito decirte algo. La sala se congeló. Eduardo Soler, bajo las luces doradas del imponente salón de recepciones, aferraba el micrófono como si fuera un salvavidas, la corbata floja, las manos temblorosas. Lo he perdido todo, el dinero, las casas, todo se ha esfumado. Jadeos de sorpresa recorrieron a los invitados. Y Clara no se movió. Solo lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, el corazón indescifrable. Momentos antes de que la voz de Eduardo rompiera el silencio, todo parecía perfecto. Cientos de orquídeas blancas cubrían el altar. Lámparas de araña de cristal bañaban el suelo de mármol con una luz cálida. Los invitados susurraban sobre la elegancia, la riqueza, el cuento de hadas. Pero dentro de Eduardo no había magia, había pánico. Durante semanas había ocultado la verdad. El colapso de su firma de inversiones, una tormenta de demandas, todo desmoronándose. Podría haberse callado, no decir nada, casarse con Clara y fingir, pero estar frente a ella, verla caminar hacia el altar con tanta confianza en su mirada, no pudo hacerlo. Esto no era solo una boda, era el borde de un acantilado, y él estaba saltando. No sabía cómo reaccionaría Clara. Solo sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Lo que sucedió después pondría a prueba el significado del amor, del legado, y de lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Eduardo Soler no nació en la abundancia, nació bajo presión. Su padre construyó el apellido Soler desde cero, bienes raíces, capital de riesgo, conexiones políticas. Pero con el éxito llegó la expectativa. Eduardo era el hijo predilecto, el prodigio de una prestigiosa universidad de negocios que duplicó la fortuna familiar antes de cumplir los 30. Para el mundo era seguro de sí mismo, encantador, intocable. Pero detrás de los trajes a medida y los firmes apretones de manos, Eduardo vivía con miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser ordinario, miedo a no estar a la altura del peso de su apellido. Entonces llegó Clara Moreno. No se parecía a las mujeres que solía conocer en eventos benéficos o salas de juntas. Hacía preguntas reales, se reía de sus propios chistes. Nunca le importó su dinero, o eso creía él. Con ella no tenía que fingir. Se enamoraron rápidamente. Las cenas se convirtieron en fines de semana, los fines de semana en planes. Y cuando le propuso matrimonio bajo un cielo iluminado por farolillos en La Rioja, ella dijo que sí sin dudarlo. Pero no todos lo celebraron. Los padres de Clara, Ricardo y Margarita Moreno, provenían de familias adineradas de toda la vida. Valoraban la tradición, la seguridad y el control. Ricardo, especialmente, veía a Eduardo como un riesgo, demasiado ambicioso, demasiado volátil, demasiado emocional. Aún así, Clara creía en él, y durante un tiempo, esa fe le dio fuerzas a Eduardo. Pero entonces las cifras empezaron a cambiar. Una startup colapsó, luego otra. Una demanda que pensó que desaparecería, de repente no lo hizo. Los inversores se retiraron, los mercados se contrajeron, y Eduardo, en lugar de pedir ayuda, redobló la apuesta. Vendió activos, pidió préstamos privados, ocultó el daño. Siguió sonriendo, siguió planeando la boda, siguió fingiendo que era el hombre del que Clara se había enamorado, cuando en verdad se estaba deshaciendo. Cada noche ensayaba la misma mentira. Es solo una mala racha, se recuperará. Pero a medida que se acercaba la ceremonia y la deuda se acumulaba, la mentira se hizo demasiado pesada. Podía sentirlo cada vez que Clara le tocaba la mano. Ella confiaba en él, y él no estaba siendo honesto. La mañana de la boda, mirándose al espejo, Eduardo lo supo. No podía llevar la máscara hasta el altar. Y así, en el altar, con 1000 ojos observándolo, eligió la verdad. Durante mucho tiempo, Eduardo creyó que estaba construyendo un sueño.
No solo un imperio empresarial, sino un futuro, uno en el que él y Clara viajarían por el mundo, criarían hijos en una casa junto al lago, organizarían cenas bajo guirnaldas de luces y nunca se preocuparían por el dinero. Imaginaba una vida donde el amor y el legado pudieran existir lado a lado. Al principio, ese sueño parecía imparable. Una nueva startup fintech que respaldó había triplicado su valor de la noche a la mañana. Una agresiva jugada inmobiliaria en Madrid dio resultados más allá de las proyecciones. Las revistas lo llamaban el próximo gran referente empresarial. Su padre finalmente lo miró con orgullo en lugar de presión. ¿Y Clara? Brillaba a su lado, siempre presente, siempre amable, conectándolo a tierra cuando su mente se aceleraba con números y estrategias. Cuando eligieron el lugar para su boda, no escatimó en gastos. Los Soler no hacían las cosas a medias, no para su único hijo. Pero el éxito es frágil. Comenzó con una sola llamada telefónica. Un socio, alguien en quien Eduardo había confiado desde la universidad, estaba bajo investigación por uso de información privilegiada. Luego vino la reacción en cadena. Un cliente se retiró de un acuerdo multimillonario. Un competidor lanzó una campaña de desprestigio en línea. La prensa se abalanzó. El mercado se enfrió. Los bancos congelaron sus activos en espera de auditorías. Los inversores entraron en pánico. Y en cuestión de semanas Eduardo vio cómo su imperio, ladrillo dorado a ladrillo dorado, comenzaba a caer. Trabajó incansablemente, apenas durmiendo. Estaba convencido de que podía arreglarlo, vender esto, liquidar aquello, refinanciar lo otro. Pero era como tapar agujeros en un barco que se hunde con las manos desnudas. No le contó nada a Clara, ni cuando vendió su apartamento en el centro, ni cuando despidió a la mitad de su equipo, ni cuando su padre llamó y dijo fríamente: «Ahora estás solo». No podía soportar la mirada de decepción. No podía arriesgarse a perder a la única persona que lo hacía sentir completo fuera de una hoja de cálculo. En lugar de eso, siguió fingiendo. Llevaba el mismo traje. Sonreía la misma sonrisa. Hizo el mismo brindis en la cena de ensayo, con la voz firme mientras sus manos temblaban bajo la mesa. Y entonces llegó la noche antes de la boda. Solo en la suite del hotel, rodeado de silencio y botellas de champán que nadie había abierto, Eduardo finalmente se derrumbó. Se miró al espejo durante horas, sintiéndose un fraude en smoking. Podía casarse con Clara y seguir mintiendo. Ella nunca lo sabría, al menos no todavía, o podía decirle la verdad y arriesgarse a verla marcharse. La mañana de la boda, Eduardo no comió. No pudo. Cada célula de su cuerpo pedía a gritos escapar. Ensayó una docena de mentiras. La verdad justa para ganar tiempo, el encanto justo para evitar que las cosas se desmoronaran. Pero cuando vio a Clara caminando hacia él por el pasillo, algo dentro de él se rompió. Sus ojos estaban llenos de una alegría tan serena, de tanta certeza, y él estaba vacío. Se dio cuenta en ese instante de que casarse con ella con falsas apariencias no solo sería deshonesto, sería cruel. Así que lo detuvo todo. «Tengo que decir algo», le susurró al oficiante, quien se hizo a un lado confundido. Se volvió hacia Clara. Le temblaba la voz. «Lo siento, pero antes de hacer estos votos hay algo que mereces saber». Y entonces lo dijo. Cada palabra como cristales en su garganta. Lo perdí todo. Al principio silencio, luego susurros, luego jadeos. La expresión de Clara se congeló, su ramo bajando lentamente, sus labios entreabiertos, pero sin que salieran palabras. Eduardo sintió que se le rompía el corazón. El peso que había llevado durante meses se derrumbó de golpe, dejándolo desnudo y sin aliento. Bajó la mirada, esperando el rechazo, el juicio, el silencio. Pero Clara no se fue furiosa. No lloró, simplemente se quedó allí. Pasaron segundos.
luego minutos. Y fue entonces cuando la sala empezó a agitarse. Los invitados, antes deslumbrados por el lujo y el espectáculo, ahora mostraban rostros de inquietud. Algunos intercambiaron miradas, otros sacaron sus teléfonos. Unos pocos se marcharon, pero lo peor vino de la primera fila. El padre de Clara, Ricardo, se levantó lentamente, con la mandíbula apretada y la mirada penetrante. «Esto es indignante», dijo fríamente. «¿Traes a mi hija a este circo, la humillas delante de todos?» Clara intentó hablar, pero él levantó una mano. «No es nada ahora», continuó Ricardo, alzando la voz. «Sin dinero, sin negocios, sin futuro. ¿Y quieres atarte a eso?» Margarita, su madre, estaba a su lado en silencio, pero visiblemente afectada. Su decepción emanaba de cada uno de sus cuidadosos movimientos. Eduardo permaneció congelado. Quería defenderse, explicarse, contraatacar, pero se sentía pequeño, más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. Se volvió hacia Clara, apenas capaz de mirarla a los ojos. «No te lo dije porque tenía miedo», dijo, con la voz entrecortada. «No de fracasar, sino de perderte. Y ahora quizás te he perdido de todos modos». Los ojos de Clara se llenaron no de lágrimas, sino de algo más profundo, conflicto, presión, miedo, y debajo algo más, un atisbo de resolución. Pero no dijo nada. Todavía no. Después de que se suspendió la ceremonia, la sala se vació lentamente. Las flores, el cuarteto de cuerda, la luz dorada, todo parecía ridículo ahora, hueco, como un decorado de teatro después de que los actores se han ido a casa. De vuelta en la suite nupcial, Clara se sentó sola, todavía con el vestido puesto mirándose al espejo. Había soñado con este día desde que era niña, y ahora yacía en ruinas a sus pies. Pero el dolor que sentía no era por traición, era la presión. El peso de las expectativas de sus padres, los susurros de sus amigos, la voz en su propia cabeza preguntando: ¿de verdad vas a tirar tu futuro por un hombre que fracasó? Pero otra voz también se alzaba, más queda, más firme. ¿O vas a elegir lo único que alguna vez se sintió real? Aún no sabía la respuesta, pero sabía que la pregunta importaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde cada opción dolía y el silencio parecía más seguro que la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. A veces el peso que llevamos solo se aligera cuando nos atrevemos a decirlo en voz alta. Tu historia podría ser la que otra persona necesita escuchar ahora mismo. Clara no salió de la suite durante horas. El maquillaje de su rostro había empezado a correrse. Su ramo descansaba en el suelo, intacto. Afuera, los murmullos se desvanecieron en el silencio. Los invitados se habían ido. El cuento de hadas había terminado. Pero dentro de ella, algo inesperado se estaba desarrollando. Recordó la primera noche que conoció a Eduardo, antes del champán, antes de los titulares. La había llevado a una librería en lugar de a un restaurante. Se sentaron en el suelo entre estanterías, hablando durante horas sobre miedos infantiles y sueños rotos. Esa versión de él no era ostentosa. Era curioso, humilde, un poco nervioso y completamente real. En algún momento del camino, el mundo les había exigido que se convirtieran en símbolos de estatus, de poder, de amor perfecto, pero lo que realmente compartían nunca se había construido sobre la riqueza, se había construido sobre la vulnerabilidad, en la forma en que él escuchaba cuando ella hablaba de la tranquila tristeza de su madre, en la forma en que ella sabía instintivamente cuándo la confianza de él era solo una armadura. Entonces se dio cuenta. Eduardo no la había traicionado. Había confiado en ella, lo suficiente como para desmoronarse delante de ella, y ella se había quedado en silencio, atrapada entre las expectativas y el instinto. Clara se levantó lentamente de la silla. El vestido se sentía más pesado ahora, pero sus pasos eran más ligeros.
Al final del pasillo encontró a Eduardo sentado solo en el salón de recepciones vacío, con la corbata deshecha, la mirada perdida en algún lugar lejano. Al principio no la vio. «Eduardo», dijo suavemente. Él se giró, sin defensas, solo puro agotamiento. «Entiendo por qué no me lo dijiste», continuó ella, «pero deberías haberlo hecho». «Lo sé», susurró él, «solo estaba tan asustado». Clara respiró hondo. «Yo también». Luego caminó hacia él, no como una novia, no como alguien que elige entre el amor y la lógica, sino como ella misma. Y cuando llegó a él, se sentó a su lado en el silencio. Ninguno dijo la palabra perdón, pero algo cambió. Los cimientos no habían sido destruidos, simplemente habían estado enterrados esperando que la verdad los descubriera. El día después de la boda que no fue, Clara y Eduardo no huyeron. Hicieron 2 bolsas de viaje y condujeron por la costa en silencio, dejando atrás la mansión, el caos, las voces. Alquilaron una pequeña cabaña cerca de la Costa Brava, sin internet, sin prensa, sin expectativas. Solo ellos, los árboles y el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados. Por primera vez en meses, Eduardo durmió. Y cuando despertó, Clara estaba allí, sin maquillaje, sin velo, solo ella, leyendo en el porche, descalza, envuelta en una manta. Hablaron, no sobre planes de rescate o estrategias de relaciones públicas. Hablaron sobre el miedo, sobre la vergüenza, sobre las mentiras que se contaban a sí mismos antes de las mentiras que se contaban el uno al otro. Eduardo admitió que no sabía quién era sin el imperio. Clara admitió que una parte de ella había tenido miedo de perder el estilo de vida que nunca pidió, pero en el que se había acomodado. Y lentamente empezaron a reconstruir no la fortuna, sino los cimientos. Eduardo llamó al único inversor que no lo había abandonado y le pidió consejo, no dinero. Clara empezó a escribir de nuevo, algo que no había hecho en años, redescubriendo una parte de sí misma que creía haber enterrado bajo las expectativas. Comían pasta de la olla, daban paseos sin teléfonos, se reían de lo absurdo de todo aquello. No era glamuroso, no era impresionante, pero era real. Cada pequeño momento que compartían ahora se sentía como una silenciosa rebelión contra la versión del éxito que les habían enseñado a venerar. El mundo pensaba que se habían roto, pero la verdad era que estaban empezando de nuevo. Pero la curación no es lineal. 2 semanas después de su retiro, la realidad llamó a la puerta en forma de titulares, mensajes de voz y silencio por parte de la familia. Ricardo Moreno no había hablado con Clara desde la boda. Margarita envió un mensaje: «Llámanos cuando hayas recuperado el juicio». Clara lo sintió como un lento tirón en la columna vertebral. El impulso de explicar, de justificar, de complacer. Eduardo también lo sintió, en su bandeja de entrada, inundada de avisos legales y requerimientos finales. Los medios no habían pasado página. De hecho, el espectáculo público solo había crecido. Ahora, su caída en desgracia tenía su propio hashtag. Una noche, tras recibir el rechazo de una consultora que admiraba desde hacía años, Eduardo estalló. «Estoy simplemente cansado de ser el tipo que fracasó», dijo, paseándose por la habitación. Clara lo observó, callada. «No eres el tipo que fracasó», dijo con dulzura. «Eres el tipo que sigue aquí». Pero él no lo creía. Todavía no. A la mañana siguiente, ella lo encontró mirando su menguante cuenta bancaria. Sus dedos flotaban sobre un botón. «Solicitar préstamo puente». Ella cerró el portátil. «Sin atajos», dijo. «No otra vez». Eduardo asintió, pero le temblaban las manos. Lucharon esa semana. Por dinero, por dudas, sobre si el amor podría sobrevivir cuando la esperanza parecía escasa. Pero también siguieron presentándose.
Empezaron a presupuestar, a solicitar subvenciones, a considerar espacios de covivienda. Humillante, sí, pero necesario. Una tarde, Clara envió un cuento a una pequeña revista online. 3 días después, fue aceptado. Lloró no porque fuera prestigioso, sino porque era suyo. Esa misma semana, Eduardo fue invitado a hablar en una universidad local. No como una historia de éxito, sino como una advertencia. Casi declinó, pero Clara lo miró a los ojos y dijo: «No necesitan tu perfección, necesitan tu verdad». Y así, con voz temblorosa y corazón abierto, Eduardo contó a una sala llena de extraños cómo se siente perderlo todo y aún así elegir intentarlo de nuevo. El día que Ricardo Moreno llamó, Clara casi no contestó. Habían pasado casi 2 meses desde la boda. 2 meses de silencio, de vergüenza envuelta en preocupación paterna, cubierta de fría desaprobación. Pero ahora su voz al teléfono era tranquila, controlada. «Clara», dijo, «me gustaría hablar con Eduardo». A solas, Eduardo se sentó frente a ella, con ojos cautelosos. Asintió. La tarde siguiente, se encontraron en el despacho de Ricardo. Un rascacielos, última planta, ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad que Eduardo solía gobernar. Ricardo no ofreció café, solo un asiento. «He estado observando», empezó, «las entrevistas, las charlas en la universidad, tu humildad». Eduardo asintió una vez, sin saber a dónde iba aquello. «Te ofrezco un camino de regreso», dijo Ricardo. «He hablado con algunos contactos. Hay capital disponible, suficiente para reconstruir, más rápido de lo que lo estás haciendo ahora». Eduardo arqueó una ceja. «¿Por qué?» «Porque creo en el potencial», respondió Ricardo, «y porque Clara todavía cree en ti. Pero hay una condición». Eduardo lo sabía. Por supuesto que la había. «Aceptarás el dinero», continuó Ricardo, «pero te apartarás de Clara. Públicamente, termínalo limpiamente. Deja que vuelva a la vida que merece. Esta reconstrucción no es para ella». Eduardo no habló durante un buen rato. Recordó los titulares, la humillación, el peso de ser una decepción. También recordó la mano de Clara cerrando el portátil en la página del préstamo. El sonido de ella tecleando aquel cuento hasta altas horas de la noche. La forma en que estuvo a su lado cuando no tenía nada que ofrecer más que honestidad. Miró a Ricardo a los ojos. «No», Ricardo parpadeó. «¿No?», repitió, casi divertido. Eduardo se levantó. «No cambiaré su amor por un atajo, no otra vez. Ya lo hice una vez, con dinero, con imagen, con fingimiento. Perdí todo lo que importaba. No lo haré 2 veces». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Si Clara quiere irse, puede hacerlo, pero no será porque yo la vendí para recuperar mi posición». Ricardo no respondió, solo miró cómo Eduardo salía. De vuelta en la cabaña, Eduardo le contó todo a Clara. Ella escuchó, callada, y cuando terminó se acercó. Apoyó suavemente la frente en su pecho y susurró: «Ese es el hombre al que le dije que sí». Esa noche se sentaron fuera, envueltos en mantas, mirando el cielo. Todavía estaban endeudados, todavía inseguros, todavía resolviéndolo. Pero algo había cambiado. Eduardo ya no temía ser visto. Clara ya no temía elegirlo. Al mes siguiente, Eduardo lanzó un podcast, Entre la caída y el renacer, donde entrevistaba a otras personas que lo habían perdido todo y habían encontrado algo más profundo. No se hizo viral, pero llegó a la gente. El cuento de Clara se publicó en formato impreso. Un agente literario la contactó, preguntándole si tenía más. Ella sonrió. Tenía mucho más. Juntos no eran ricos. Todavía no. Quizás nunca lo serían. Pero por primera vez sus vidas se sentían suyas. No una actuación. No una marca. Solo 2 personas, lado a lado, construyendo algo honesto desde las ruinas. Años después, nadie recordaba los titulares. El escándalo se desvaneció. La boda que nunca ocurrió
se convirtió en una historia silenciosa, guardada en un rincón de la memoria. Pero lo que quedó fue algo mucho más duradero. Eduardo y Clara finalmente se mudaron a una modesta casa en un tranquilo pueblo de montaña, sin verjas, sin personal, solo un jardín que Clara amaba y un pequeño despacho donde Eduardo grababa sus entrevistas. Su vida ya no se definía por los tratos cerrados o las apariencias mantenidas. Se definía por mañanas tranquilas, comidas compartidas y conversaciones difíciles que no terminaban en silencio. Cuando invitaron a Eduardo a hablar en una conferencia titulada Redefiniendo el éxito, dudó. No porque dudara de su historia, sino porque finalmente la entendía. En el escenario dijo algo que nunca había escrito, nunca había ensayado. Pensé que el fracaso era el final, pero fue la invitación a vivir sin máscaras, a amar sin actuar, a ser visto y aún así ser elegido. Esa fue la lección. No habían reconstruido el imperio, pero habían construido algo real. Clara publicó su primer libro 2 años después. En la dedicatoria escribió: «Al hombre que me enseñó que caer puede ser el principio del vuelo». Y Eduardo, mirándola desde el fondo de la sala, sonrió, porque ahora lo sabía. La vida más rica no es la que tiene los números más grandes, es la que puedes vivir con todo tu corazón. La historia de Eduardo y Clara nos recuerda que, a veces, tocar fondo no es un fracaso, es un cimiento, un lugar donde el ruido se desvanece, las máscaras caen y lo que queda es real. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que todo se derrumbó y tuviste que decidir quién eras, sin los títulos, sin la red de seguridad? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser el salvavidas que otra persona está esperando. Y si este viaje te conmovió, si te hizo sentir algo, deja un me gusta. Ayuda a que más historias como esta lleguen a las personas que más las necesitan. Y no olvides suscribirte si crees en historias que van más allá de la superficie. Historias sobre la verdad, sobre el amor que permanece y sobre encontrar tu valor cuando el mundo te dice que lo has perdido. Porque la próxima podría ser la historia que no sabías que necesitabas escuchar.